hubo una rebelión del morisco aquí en el Albaicín, precisamente por eso, porque no se estaban cumpliendo las capitulaciones de Santa Fe que la redactaron pues los reyes católicos con el antiguo rey Aboabdil, ¿no? Boabdil, el último rey nazarí de Granada, ¿no? Entonces, pues, una de las primeras cosas, ¿no?, que llevaron a cabo los reyes católicos fue el clausurar los baños públicos. Entonces la gente no podía acceder a los baños, ¿no? Entonces, y digamos que la estrategia era, pues, distinguir, ¿no?, quién era un morisco y quién era un cristiano. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Assalamu alaikum. Hoy tenemos la gran suerte de contar con la colaboración de Violeta Benavides, arabista y tutora del patrimonio histórico-artístico de Al-Ándalus. Nos hablará sobre la importancia del agua en el mundo islámico y también sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos dentro del Reino de Granada. Un tema muy interesante que espero que disfrutéis. El agua, el elemento de la creación en el que, aparte de basarse la vida, se le da una importancia primordial dentro del Islam. Esto es así que hay diferentes leyes en el Sagrado Corán que mencionan la importancia que tiene el agua para los musulmanes y para la creación en general. Por ejemplo, en la Sura Anbiya podemos encontrar una ley referente a la importancia del agua y en la Sura Al-Anfal también. Es por esto que, si contextualizamos lo que es el mensaje islámico, la revelación se da en un contexto geográfico como es el desierto, que es un lugar carente y escaso de agua, en el que los recursos deben de aprovecharse al máximo, ¿de acuerdo? Y los referentes más idealizados de un lugar paradisíaco, y también realmente la visión que se tiene del Jannah es un lugar florido, pleno de vegetación, con agua que corre, con ríos abundantes, ¿no? Entonces esta idea del Jannah islámico, es lo principal, ¿no? La aspiración al Jannah, a las sociedades islámicas pretenden recrear ese Jannah de una manera tangible, como es, pues, recreándolo en jardines y en huertas, dándole una importancia protagonista al agua, porque el agua no solo es la base, ¿no?, digamos, donde uno se higieniza, donde uno no se alimenta, se nutre, sino también, en el caso del Islam y de las sociedades islámicas, el agua tuvo un uso fundamental, como con el aspecto, ¿no?, ornamental, ¿no?, el uso y las virguerías que se lograron hacer con los recursos hídricos de los lugares, con muchísimo ingenio también, porque en algunos lugares había que transportar el agua por sitios difíciles o barrancos abruptos, largas distancias también. Entonces, pues, se reaprovecharon instalaciones previas
en el caso de Oriente Medio, de la vertiente del Levante mediterráneo, y también en el caso de Al-Ándalus se aprovecharon digamos, como ya digo, las instalaciones previas que venían del ámbito romano, se renovaron, se remozaron, y otras también se crearon procesos para adecuar espacios, también para que ese agua pues se pudiese aprovechar por la población, no solo en el ámbito privado, sino también pues por el común de las poblaciones, ¿no? Entonces pues, por ejemplo, en el caso de Al-Ándalus, fue muy importante y se miraron muchísimo los lugares donde se asentaban las poblaciones. Siempre se procuraba, como es lógico, asentar las poblaciones cerca de un lugar donde hubiese recursos hídricos para poder abastecer a la población. Y eso lo podemos ver con los grandes ríos de Andalucía, como son el Guadalquivir. En Córdoba, la mezquita pues se asienta, y el barrio principal antiguo medieval de Córdoba se asienta cerca del río Guadalquivir, está cerquísima. O en Sevilla, donde el Guadalquivir transcurre prácticamente por medio de la ciudad antigua medieval, ¿no? La ciudad islámica de Granada, primeramente, tenía unos núcleos poblacionales pequeños, desde que hay constancia desde época romana, como son Ilíberi, que estaba en la parte alta del barrio del Albaicín, lo que ahora pues correspondería más o menos a la zona donde está asentado San Nicolás, ¿no? La iglesia de San Nicolás, y caería un poco por la ladera hacia el oeste y tal. Bueno, pues esa parte estaba pequeñamente poblada, y también hay citas en fuentes históricas que narran que había una población judía pequeña en la zona donde conocemos como el Mauror, ¿no? que es la ladera posterior que hay por la Alhambra, ¿no? La otra vertiente de la colina. Del siglo VIII al siglo XI, la capitalidad de la Cora se situaba en Elvira, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como Sierra Elvira. Ahí había un castillo y había población de origen tanto bereber como andaluza. Hasta que los dirigentes del momento siríes, ¿no? Los que inician la dinastía sirí, bueno, pues se aperciben de la gracia y de lo bien situada estratégicamente que estaba esta zona, ¿no? Porque esta zona pues tenía recursos hídricos suficientes para abastecer a la población local, y estaba situada en un buen lugar donde había una pequeña población, y también era fácil de defender, ¿no? Entonces fue cuando trasladaron hacia esta parte del Albaicín Alto, y comenzaron pues a construir lo que fue la Alcazaba Cadima. Y bueno, en ese tiempo, coetáneamente y parejo a la construcción de la Alcazaba Cadima, pues se comenzó a edificar, ¿no? y a reforzar lo que hoy en día conocemos como la Alcazaba de la Alhambra, la parte militarizada de la Alhambra, que se correlacionaban una con la otra, y había comunicación también mediante una muralla coracha que comunicaba, como ya digo, la parte de la Alcazaba de la
de lo que hoy se conoce como la Alhambra, que en esa época no era Alhambra aún, y la parte de la Alcazaba Cadima del Albaicín, ¿no? Entonces, pues se construyó una muralla que cercaba, ¿no?, la ciudad y que comunicaba ambas partes militares y que también permitía abastecerse de agua. Tenemos los restos que quedan del puente puerta de los tableros o Bab Difaf, que se situaba donde está enfrente de los baños del Bañuelo. Esta torre puerta tenía una verja enorme de hierro que permitía el paso del agua y también vetaba las posibles intrusiones de enemigos por el río, por la parte del río Darro. Entonces también permitía poder cerrar el acceso al río e inundar, ¿no? Tendría digamos, la parte baja sería maciza y permitiría recrecer el río hasta un nivel importante para después soltar el agua, levantar la compuerta e inundar. Eso, gracias a Dios, nunca tuvo lugar, nunca sucedió, pero bueno, también se creó con idea de esa función defensiva, ¿no? A partir del siglo XI que comienza a haber una población local de cierta importancia, es necesario abastecer a esa población de agua, por lo que se crean nuevos trazados de acequias que permitirían transportar el agua desde las fuentes, como es el caso de la fuente de Ain Adamah, que está en Al-Faqa, Ain Adamah, que se llama en árabe, ¿no? Si no lo habéis visitado tenéis que verlo porque es maravilloso. Totalmente muy figurado, ¿no? Un manantial con forma de lágrima del que van manando gotas lentamente, ¿no? Como burbujas de agua. Y en árabe, precisamente, Ain significa tanto ojo como manantial, ¿no? O sea, esa belleza que tiene la lengua árabe de tener un significado de los términos tan amplio y tan hermoso, ¿no? Tan adecuado también a veces. Bueno, pues el agua se transportaba desde 3 lugares principales. Uno era la acequia de Ain Adamah, que estaba situada la fuente principal estaba en Al-Faqa, luego desde el río Darro y desde el río Genei. La mayoría de estas conducciones, canalizaciones, se construyen, como ya digo, a partir del siglo XI, siendo que hubo remodelaciones, ampliaciones también conforme iba creciendo la ciudad y sus arrabales, ¿no? Se iban cercando, ¿no? Porque el núcleo poblacional primero, ¿no?, originario fue en la zona de la Alcazaba Cadima, ¿no? Pero conforme iba habiendo afluencia de gente, la gente se iba asentando, ¿no?, alrededor de esa muralla, y esa muralla pues ya creaba prácticamente un barrio extramuros, ¿no?, que había que volver a cercar, ¿no? Y por eso en las ciudades medievales, ¿no?, se pueden encontrar muchas puertas y muchos paños de muralla que van cercando las barriadas diferentes. Bueno, pues la acequia de Ain Adamah surtía lo que sería la parte alta del barrio del Albaicín,
los pagos que había en Almanjaya, en Vilna, el Fargue. Todas esas canalizaciones, por desgracia, la mayoría se han ido perdiendo con el paso de los siglos. Pero esta sequía de nada más estuvo en uso hasta más o menos los años 60 del siglo XX. Aquí, en las casas, antiguamente digo los años 60, no había agua corriente en las casas, entonces la gente, la población tenía que acercarse a recoger agua de las fuentes y de los aljibes, ¿no? Entonces, pues, las acequias y los aljibes estuvieron en uso y en funcionamiento hasta bien adentrada la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hasta los años 60, 70 más o menos, ¿no? Yo, por lo que me dice mi madre y por lo que me contaba mi abuelo, era de lo más normal ir a por agua al aljibe. Bueno, la otra acequia que surtía de agua la parte baja del barrio del Albaicín, lo que antiguamente se conocía por Ajsarís, tomaba el agua del río Darro y había diferentes métodos de conseguir ese agua para la sequía. Como la cota de agua, ¿no?, estaba mucho más baja que lo que era el asentamiento de la ciudad, pues había que, aparte de transportarla, había que levantar ese agua. Entonces había diferentes ingenios que permitían la elevación del agua, como eran las norias de Cangilones o también los azudes, que son como presas de partición del agua, ¿no? Muro que recrecen, ¿no?, hasta un nivel concreto y luego deriva el agua, ¿no? Pero nunca corta el flujo del agua, sino que lo deriva hacia otra parte, como puede ser, pues, una primera poza o un albercón, tal, y luego ya esa agua se va canalizando, ¿no?, por las acequias, y conforme las acequias van avanzando, pues también hay diferentes, pues, albercones, como en el caso de la Alhambra, ¿no?, que hay 3 acequias principales que tomaban agua del Dar. Una era la acequia de Ajsarís, que daba suministro de agua a toda la parte baja del barrio, del Paseo de los Tristes, de lo que hoy en día se conoce como el Paseo de los Tristes. Luego estaba la acequia de Romaila, que daba suministro a la otra orilla de enfrente, que viene a ser la parte del barrio de Santa Ana, de lo que se conoce como la Churra, Almanzora, ¿no?, la Yurra, que se llamaba en época islámica, ¿no? Bueno, pues esa parte se nutría de la acequia de Romaila. Y luego del Darro también se sacaba agua para surtir la acequia real de la Alhambra, la acequia del sultán, ¿no?, que se conocía en época islámica. Y la acequia del sultán se derivaba a su vez en otras 2 o 3 acequias secundarias, ¿no?, que, bueno, pues mediante, pues, esos ingenios hidráulicos, pues se podía levantar el agua hasta cotas muy altas y se rellenaban los albercones que hay en la dehesa del Generalife. Cada mezquita, cada mezquita solía tener un aljibe cercano que abasteciese de agua, digamos, pues las necesidades que pudiesen tener, ¿no?, los usuarios de las mezquitas, ¿no? En este caso, pues bueno, pues tenemos aquí este aljibe. Un poco más hacia allá está el aljibe de Bibalbonú
incluso esta actual iglesia, la antigua mezquita, pues tenía un aljibe privativo, ¿no? O sea, de uso particular dentro de la mezquita. Por aquí venía un ramal de la sequía por la calle Panadero que iba aquí justo a abastecer el aljibe que había dentro de la mezquita Aljama. Aquí hay otro que, aunque parece bastante discreto por fuera, por dentro tiene muchísima capacidad. Tiene un volumen de almacenamiento bastante importante. Es este que vamos a ver aquí a continuación. El aljibe de polo está justo aquí. La mayoría de estos aljibes luego fueron remozados, ¿no?, en época ya moderna y posterior, ya en época contemporánea, pero que como estuvieron en uso hasta prácticamente más de la mitad del siglo XX, pues se podía acceder al agua. Yo recuerdo de este aljibe que daba agua, había una fuente, porque había fuente, podía arrimarte a beber, y el de Viva el Bonus también daba agua. Bueno, y sigue dando, ese todavía tiene caña. Que estas calles eran el antiguo zoco, ¿no? Las calles comerciales, ¿no?, que había en esta parte del barrio. Mira, esto es un trozo de cerámica, porque normalmente cuando hacían obras metían muchos ripios, ¿no?, muchos trozos pues de cascotes y de desechos y todo eso de construcción, y esto tiene pinta de ser un lebrillo, porque tiene el esmarte blanco. Qué bueno que esto era parte del antiguo hammam del Albaicín, que ahora pues se ha adaptado. Aquí hay ahora un negocio muy precioso, y aquí pues bueno, pues se puede ver la clave de uno de los arcos, ¿no? Siempre los hammam son edificios utilitarios y por lo general son edificios que están hechos en basto, ¿no? Luego, por lo general, pues bueno, pues sí que solía haber a lo mejor un suelo, o a lo mejor a veces podía ser de azulejo, o los recubrimientos de las paredes, que eso siempre sea, ¿no?, pues con azulejos, así un poquito más decorativo, pero por lo general no eran lugares donde se veía uno a, se venía uno a recrear, ¿no? O sea, era un espacio de esparcimiento, pero claro, era utilitario, entonces tenía que tener pues robustez, ¿no?, para poder soportar pues los cambios de temperatura, las altas temperaturas que había, ¿no? Aquí el dueño de este sitio pues nos ha indicado que esto era parte pues de la leñera, ¿no? Y ahí pues se situaría ya la sala caliente, la templada, la fría, etcétera, etcétera. Es que el problema de estos baños es que están en propiedades privadas, entonces no se puede acceder a ellos con facilidad. Pero estos son de gran entidad, son de los pocos que quedan en pie en Granada. Luego están la Casa de las Tumbas, los baños de la calle Elvira, ¿no?, cerca de la iglesia de San Andrés, y luego está el bañuelo, que se conserva perfectamente, aparte de los baños reales de la Alhambra. Los baños eran pues un lugar donde se socializaba, donde se distendía la gente, ¿no?, con sus correspondientes horarios o turnos, ¿no? Por la mañana, por lo general, solían venir los hombres, y luego había un turno de tarde donde venían las mujeres con los niños, ¿no? Entonces, pues claro, los baños eran un lugar donde se esparcía la gente, ¿no?, donde se relacionaba, se relajaba, se bañaba también, porque claro, en muchas casas pues no había lugares donde pudiese hacerse pues un ghusl, un baño completo, entonces pues la gente aprovechaba, venía a los baños, se higienizaba e iba a la mezquita. Luego también antiguamente por aquí en la cercanía había una rauda en época sirí, ¿no?, que de hecho en la calle Panaderos, que es la que está un poquito más hacia abajo, ha habido obras en algunos momentos y se han levantado, ha habido pues hallazgos, ¿no?, de restos humanos de época medieval. Las capitulaciones de Santa Fe empiezan, digamos, como que a no verse cumplidas, ¿no?,
a partir del año 1493-94 empezaron a haber diferentes tipos ya de represión. En el año 1499 hasta el 1501, el 1500-1501 hubo una rebelión del morisco aquí en el Albaicín, precisamente por eso, porque no se estaban cumpliendo las capitulaciones de Santa Fe que la redactaron pues los reyes católicos con el antiguo rey Aboabdil, ¿no? Boabdil, el último rey nazarí de Granada, ¿no? Entonces, pues, una de las primeras cosas, ¿no?, que llevaron a cabo los reyes católicos fue el clausurar los baños públicos. Entonces la gente no podía acceder a los baños, ¿no? Entonces, y digamos que la estrategia era, pues, distinguir, ¿no?, quién era morisco y quién era cristiano, ¿no? Porque los moriscos, pues, aún conservaban las costumbres y mantenían su religión, la mayoría de ellos. Pero, claro, los cristianos viejos, que se dice, no tenían por costumbre bañarse tan asiduamente como la población musulmana. Entonces, pues claro, una de las maneras que tenían de captar si alguien era todavía musulmán o no, pues era pues el olor corporal y la higiene. En épocas posteriores, pues bueno, pues se van rellenando de cascotes y todo esto y se van recreciendo los niveles, que es lo que ha pasado aquí en este caso, ¿no? Claro, al ya no utilizarse un lugar, pues deja de tener funciones y deja de cuidarse también. Estos baños, por desgracia, pues están un poco delicados, vamos a decirlo así. Bueno, esta es la parte posterior de lo que serían los antiguos baños. La casa más antigua. Por aquí se entraba también. No sé si lo podrá grabar, aunque sea por un agujero. Bueno, en época medieval no había muchas referencias escritas, sí que había muchas descripciones así muy profusas sobre el reino de Granada, pero siempre a grosso modo, no era nada conciso, no se describía en profundidad ningún sitio concreto, se mencionaba muchas veces de pasada, ¿no? Y no hay referencias de cómo se utilizaban, ni cuál era el mantenimiento, ni siquiera de los nombres de aljibes y de acequias. Ya en época cristiana, cuando se conquista el reino de Granada, pues eh, se mantienen las acequias y se mantienen también las profesiones que se relacionan con las acequias y los aljibes. Los acequieros, los cañeros, todos esos cargos, todas esas profesiones que se mantenían desde época medieval, ahora ya se recogen en diferentes obras de época moderna. Y también se recogen, ¿no?, las multas que se podía llevar la población por contaminar las aguas de las acequias. En la zona donde se situaban las carnicerías y las pescaderías en época islámica había una acequia especial de agua sucia donde se sacrificaban los animales. O sea, estaba todo perfectamente pensado para que no hubiese contaminación de las aguas. Llegamos al aljibe de San Cristóbal, que es bastante singular porque hay que bajar alrededor de 6 o 7 metros, ¿no?, para acceder a la boca del aljibe. Si miramos por aquí, ¿verdad? Aquí hay una portezuela, ¿no?, que probablemente era pues para controlar, ¿no?, el paso del agua y todo esto. Y por aquí, si damos la vuelta, pues se ve la boca del aljibe. Es un aljibe bastante singular, muy interesante.
Estas lajas de piedra que estamos viendo aquí, como puedes observar, no son lajas de piedra cualquiera, son sepulcros, o sea, son losas del cementerio de la época islámica. En la Alhambra también lo podemos observar. Hay algunos lugares donde hay pues murallas y en época ya moderna pues se aprovecharon las losas sepulcrales de la rauda de la Alhambra, de la rauda real, y se aprovecharon pues para construir parte de los muros. Aquí hasta haciendo un poquito de hilaja, es que se puede hasta leer. Yo de caligrafía cúfica no sé mucho, ¿eh? Que estos son nuestros muertos también, ¿eh? Fash el Laus, antiguo. O que es la loma de los almendros, el collado de los almendros. Estas puertas de paso, de salida de la ciudad, normalmente estaban protegidas con un portón de madera recubierto de hierro. En el caso de asedio o de prenderle fuego a la puerta, pues era muy difícil, ¿no? de penetrar a través de una puerta de hierro. Sí, como dato curioso, por esta puerta entró el rey Abu Abdallah Wade después de estar cautivo varios años por los reyes católicos, porque estuvo varios años en cautiverio y en diferentes ocasiones. Pues por esta puerta entró, creo que fue en 1486, si no me equivoco. Muchas veces que nos encontramos con el brocal del aljibe, muchas veces hay hendiduras, ¿no? Esas hendiduras, pues muchas veces sujetaban algunas rejas o el paso continuo, ¿no? La degradación que ha tenido la piedra, la erosión que ha tenido la piedra por el paso continuo de tirar de la cuerda para recoger el agua con el acetre. Este es el aljibe de las Tomasas, que aunque parece muy austero y muy discreto, esto es una puerta de registro del aljibe. Tiene una capacidad enorme. Este aljibe es muy importante, abastecía de agua a muchísima población y tenía mucha capacidad de agua. Y ahora vamos a ver aquí uno que es muy singular. Esto que vemos aquí, que no se le da importancia ninguna, que mucha gente que pasea por aquí ni siquiera se ha percibido de que esto es un aljibe. Como vemos, está inserto en el suelo. La fábrica de ladrillo, aquí habría un brocal, ¿no? O quizás estuviese tapado en esa época también, ¿no? Y se podría acceder con el acetre, ¿no? Desde aquí. Pero es a modo de tinaja. No está hecho de fábrica de ladrillo. Es una tinaja, es como una tinaja gigantesca que almacena agua. Es muy singular este, hay muy pocos como este. Yo me acuerdo de niña de tirar piedras en el aljibe de trillo y caer en agua así, la piedra. Bueno, pues este aljibe tiene leyenda, una leyenda más antigua del barrio. Este es el aljibe de la vieja. Supuestamente por aquí había una vieja que vivía debajo de una higuera. Se le apareció un jinn maligno, un shaitán chiquitillo, ¿no? Hizo un pacto con el diablo. Hay asuntos de brujería, esto y lo otro. Parece ser que estaba implicado el aljibe. Como el agua clara cava del monte, y así quiero verte de día y de noche.